Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Buenos días, amable auditorio de HRN y TSI. Les saludo el doctor Omar Videa y estamos completamente en vivo en la consulta que usted programó, esa consulta virtual que tratará en los siguientes 60 minutos de aclarar todas las dudas que usted tenga y que sin duda alguna el tema que nos ocupa y probablemente nos seguirá ocupando durante muchas semanas es lo relacionado con el COVID-19. Sin duda alguna, cada sábado tratamos de llevar un punto diferente, un enfoque de la enfermedad desde un ángulo donde a usted le pueda edificar y le ayude para tomar las mejores decisiones. Hoy estamos ya de vuelta en cabina después de 2 semanas de ausencia, posteriormente a haber sobrellevado y estar en una fase de una franca recuperación del COVID-19, que no fuimos pues exentos de la posibilidad de enfermar, y hace 2 semanas aproximadamente pues tuvimos un diagnóstico positivo por la enfermedad, y pese a tener una fase y llevar una fase pulmonar, el actuar de manera temprana y con la ayuda de Dios fundamentalmente del grupo médico que colaboró en nuestro manejo, nos tiene hoy ya de frente, nos tiene hoy listos para seguir orientándoles y peleando esta batalla junto a usted que me está viendo en esta mañana, porque la vamos a librar, porque solo unidos podemos salir como nación de esta problemática que ha puesto de rodillas a toda la humanidad como es el COVID-19. Hoy ya fortalecidos, cada día recuperando nuestra salud y habiendo recibido el alta médica, al menos de la posibilidad de salir de casa y estar en contacto con ustedes y a través de esta consulta, que es lo que más nos apasiona por la cantidad y los miles y miles de hondureños que nos sintonizan a nivel nacional como internacional a través de las diferentes plataformas que se habilitan para tener ese contacto y esa consulta con esa conversación saludable. Saludamos a la doctora Nancy Murillo, que es la responsable de ese triaje virtual, que usted pueda recibir toda la información en relación a poder aclarar esas dudas. Lo realizamos a través de las diferentes plataformas electrónicas de comunicación con Aquí con mi médico, las cuales son dirigidas por la doctora Nancy Murillo. Muy buenos días, doctora. Buenos días, doctor Videa, auditorio de HRN y televidentes de TSI. Para mí es un honor poder estar con ustedes en una nueva edición del programa de salud más escuchado y visto a nivel nacional. Quiero invitarles, como todos los sábados, a que puedan conectarse a través de las plataformas electrónicas habilitadas como Facebook Live, donde nos encuentran como Radio HRN y como Aquí con mi médico. También pueden enviarnos sus mensajes de texto y WhatsApp al 9484-7958. También pueden a través del app de Emisoras Unidas. Quiero también invitarlos a que puedan participar a través de las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter, donde nos encuentran como Aquí con mi médico. El día de hoy también tenemos la participación de Farmacia.Farma, ¿verdad? A través del sorteo de cortesía para un certificado. Entonces quiero invitarles a que por favor puedan enviar sus datos, ¿verdad? Recuerden que pueden pedir su servicio a domicilio de Farmacia.Farma en Tegucigalpa, llamando al 2280-8800 y en San Pedro Sula al 2580-8825. Damos un vistazo a la actualidad del coronavirus en el mundo, la actualidad del coronavirus a nivel nacional, las estadísticas, todos los datos, los análisis, los evaluamos a través de la sección Coronavirus al Día, la información en la mano de los expertos. Virus al Día. La información en la mano de los expertos. ¿Cómo ha amanecido el mundo y cómo amanece Honduras? A través de la sección Coronavirus al Día, que es por una gentil cortesía de Cami Online, que es el servicio que te presenta la oportunidad de generar un cambio real en tu estilo de vida. Sabemos que las enfermedades crónicas, los estados nutricionales alterados, como la obesidad, el sobrepeso, te predisponen para que si llegas a enfermar del COVID-19 puedas llegar a tener un desenlace no agradable, que te puedas complicar, y eso tú lo puedes modificar
tu condición de estilo de vida a través de los expertos. Este es un plan que contempla la dirección por una entrenadora que a través de las diferentes plataformas electrónicas te da la oportunidad de dirigirte en tu actividad física de manera diaria, al igual que es muy importante y fundamental llevar una dieta balanceada con una profesional en la nutrición que te guiará para poder llevar una alimentación saludable y que con ello, conjuntando la actividad física y un buen estado alimenticio, pueda llegar a obtener los resultados que quieres de un completo y estado de salud favorable que te permita tener una condición que tu sistema inmunológico, que tu sistema cardiovascular, que todas tus funciones puedan desarrollarse de una buena manera. Veamos ahora las estadísticas, cómo ha estado la parte del acumulado de casos a nivel mundial. El total de casos en este momento son 17.533.034 casos. Fallecidos en el mundo a la actualidad son 678.775. Eso confiere una tasa de letalidad del 3.87%. Esa es la tasa de letalidad mundial en este momento. En Honduras, actualmente hemos iniciado la semana número 21 con un total de casos acumulados a la fecha de 42.014 casos, un número de fallecidos de 1.337, que nos confiere una tasa de letalidad del 3.18%. Sin duda, una tasa de letalidad inferior a lo que se presenta en el panorama mundial. ¿Cuántos son los recuperados en este momento? 5.554, que nos da un porcentaje, una tasa de recuperación del 13.21%. Seguimos analizando estos datos estadísticos y vemos cómo está la situación hospitalaria en este momento. Están en la actualidad hospitalizados 1.042. Tenemos que mencionar que sí ha habido una reducción aproximadamente de un 20% en relación a hace una semana, donde la hospitalización superaba los 1.500 personas. Pero en este momento, condición grave de esos hospitalizados representa 331 pacientes. Y en unidad de cuidados intensivos, que se mantuvo durante aproximadamente 8 semanas mayor de 50, la ocupación en este momento son 46 en unidad de cuidados intensivos, con una tasa de hospitalización que se ha reducido significativamente en un 2.48%. ¿Cómo se obtiene la tasa de hospitalización? Es en relación a los casos activos entre los casos que están hospitalizados, que son 1.042. Esa tasa de hospitalización es una tasa baja, porque normalmente la tasa de hospitalización promedio puede estar entre un 10 a un 20%. Pero la reducción que hemos visto en los hospitales, principalmente nacionales y ubicados en el Distrito Central, ha hecho que esa tasa de hospitalización descienda en función de que aproximadamente se han egresado en la última semana 350 personas que se han recuperado después de tener una estancia hospitalaria. ¿Cómo están la distribución de casos en este momento en relación a la distribución por género? El 53% de los casos de COVID-19 de manera oficial representan al género masculino, o sea, son hombres, con 22.435. Y vemos que el género femenino, el 47%, con 19.579 de los casos. Hemos visto cómo al inicio de la pandemia, nosotros los hombres representábamos el 60% de los casos, pero eso se ha ido equilibrando de tal medida que una diferencia aproximadamente de 3.100 casos es lo que separa lo que es el género masculino del femenino, pero sigue siendo los hombres, nosotros los hombres, que estamos llevando o liderando lastimosamente el porcentaje mayor de casos de COVID-19 en el país. ¿Cómo ha sido ese comportamiento de la curva en relación a los casos de COVID-19? Nosotros lo analizamos con nuestra siguiente imagen, y a las personas que nos siguen en radio, pues relataremos que hemos llegado a los 42.014 casos. Eso significa que hemos tenido de la semana 19, que habíamos presentado 6.066 casos, y eso nos había dado un porcentaje o un número acumulado de 36.102 casos. Hemos visto cómo en la semana anterior, que terminamos el día miércoles, contados 7 días,
el número de casos fue inferior. Fue de 4.842 casos. ¿Qué significa eso? Que hubo una reducción. ¿Por qué se dio la reducción? En primer lugar, porque se redujo el número de pruebas. Hay que mencionar de que la semana en la cual concluimos el miércoles, se hicieron 2.500 pruebas menos y que por ende nos dio un resultado menor de contagios por semana, de pruebas procesadas, ya que tenemos pruebas con un retraso aproximado de 1 a 2 semanas. Entonces, no son casos actuales, sino que son casos acumulados de pruebas que se van tomando cada día, que puede ser a través de las brigadas, a través de los centros de triaje, a través de los hospitales también, que no disponen de un equipo para poderlas procesar de manera in situ, o sea, en el hospital, y tienen que enviarse al Laboratorio Nacional de Virología para ser procesadas esas muestras. Pues bien, en este momento con los 42.014 casos, en tan solo 2 días hemos acumulado 1.070, pero hay que mencionar que en estos últimos 2 días no hemos llegado ni a las 3.000 pruebas en 2 días. Y eso es una situación que seguimos solicitando, que se incremente el número de pruebas, porque eso nos va a dar el contexto real de la situación en el país. Si nosotros hacemos menos pruebas, lógicamente van a resultar menos casos. Pero si nosotros aumentamos el número de pruebas y los casos se mantienen en esa proporción, pudiésemos inferir de que los casos están reduciéndose, pero no se pueden reducir el número de casos en función a un número inferior de pruebas procesadas en el país. ¿Cómo está el comportamiento de los departamentos, por ejemplo? ¿Cómo está el comportamiento a nivel departamental? Vemos cómo Cortés tiene el 36%, el departamento de Francisco Morazán el 35%, y hay una franja después de esos 2 departamentos que ocupan, realmente el 71% de todos los casos de COVID-19 en el país están en esos 2 departamentos. Pero recuerden ustedes, hace aproximadamente 4 semanas, hace un mes, el departamento de Francisco Morazán y el departamento de Cortés ocupaban más del 85% de todos los casos. Pero la llegada del COVID-19 al resto del país ha hecho que reduzcan los casos en su distribución en estos 2 principales departamentos. Pero se mantiene una tendencia donde el departamento de Lloro ocupa el 3er lugar, el departamento de Atlántida ocupa el 4º lugar, el departamento de Choluteca en un 5º lugar, el departamento de Valle en un 6º lugar, y compartiendo porcentualmente en la misma condición, un 3%. Luego viene una franja amarilla que hemos llamado, donde en el 7º lugar ya aparece el departamento del Paraíso, departamento que fue de los últimos que reportó casos de COVID-19. Y vean ustedes que ya el departamento aparece del Paraíso en el 7º lugar, seguido de Santa Bárbara y Comayagua, en esa línea que podemos cruzar y donde se une de un extremo a otro, compartido con Francisco Morazán en ese mapa que usted puede apreciar a los que nos siguen por la señal de TSI, y comentarles a los oyentes de HRN, donde vemos un alto peligro de crecimiento en los departamentos de El Paraíso, Comayagua y Santa Bárbara, sin descuidar lo que ha ocurrido con el incremento de casos en los departamentos de Olancho y Gracias a Dios. ¿Cómo estuvo el comportamiento estas últimas semanas en los departamentos? Principalmente Francisco Morazán y el departamento de Cortés. Pues mencionarles que en esa gráfica ustedes ven descensos de los casos. Sin duda, la cantidad insuficiente de pruebas en relación a la semana 19 nos arrojó que el día miércoles nos reportaban un descenso en el número de casos en el departamento de Cortés de un 27%. Y en el departamento de Francisco Morazán, ustedes ven que con los 915 casos reportados en comparación a 1.899 de la semana anterior, nos arroja un descenso del 107%. Un descenso que probablemente no sea ese el de la realidad. Sabemos que, si bien es cierto, en Francisco Morazán y principalmente el Distrito Central, que ocupa aproximadamente el 95% de todos los casos del departamento de Francisco Morazán, sí hemos visto reducidos la demanda en relación a atención, tanto a nivel comunitario, a través de los triajes, por ejemplo, donde hemos visto cómo se ha reducido la atención y han venido de presentar atenciones diarias, juntos los 6 triajes, de 2.500 atenciones a 775 como han sido en los últimos días. Eso significa que si usted no está pasando una condición o no tiene síntomas y no es sospechoso de COVID-19, indudablemente no va a visitar un triaje.
y esa masiva afluencia que se tuvo hace 2-3 semanas fue producto de que los casos estaban en aumento y que sin duda alguna en este momento hay una especie de contención que solo lo podemos describir a nivel del departamento de Francisco Morazán. El resto del país, al igual que el departamento de Cortés y la ciudad de San Pedro Sula, con un descenso del 27% de una semana a otra en función de 2.500 pruebas menos procesadas en esa semana, nos hace pensar de que todavía no podemos decir que en la ciudad de San Pedro Sula o en el departamento de Cortés está ocurriendo similar condición que el departamento de Francisco Morazán. Pero eso no nos debe de hacer confiar, porque la confianza nos puede llevar a la complicación de que haya un desbordamiento de lo que son los casos de COVID-19. Recuerden, los rebrotes se están dando en todo el mundo. Tenemos ciudades como en Barcelona, por ejemplo, donde se ha incrementado el número de casos. Se están reportando cerca de 1,000 casos diarios nuevos después de haber tenido un control de la pandemia que llevó a tener 0 casos en un día de reportes, y comienza también a incrementarse el número de fallecidos. También ha ocurrido esto en Inglaterra, en Italia, donde se está dando mucho rebrote. Igual muchos estados en los Estados Unidos se está dando esta condición. Por ende, población, pueblo hondureño, no nos confiemos, porque este virus en cualquier momento puede tener nuevamente rebrotes, en el Distrito Central, e incrementos como lo vemos en todos los diferentes departamentos donde la pandemia está en ascenso. Lo que vivió Cortés y Francisco Morazán hace un mes lo se está viendo reflejado en este momento ya en otras regiones como los departamentos que hemos comentado en el mapa anterior. Un dato importante en la sección Coronavirus al Día es la distribución, cómo está el porcentaje de la letalidad por departamentos. Esto se obtiene a través de la fórmula de valorar el número de casos que tiene un departamento en relación al número de fallecidos, y eso nos confiere y nos otorga lo que es la tasa de letalidad. Vemos cómo los departamentos como Comayagua, principalmente, ocupa el primer lugar en la letalidad en el país. Esto significa que en relación al número de casos, Comayagua tiene un porcentaje mayor de fallecidos. Eso nos da un 6% en relación a Comayagua. Nos preocupa, por ejemplo, en departamentos como Lempira, que es el departamento con el menor número de casos, pero cuando hacemos la relación de casos por fallecimientos, la letalidad en Lempira es del 5%. También El Paraíso, que como hemos visto ha ascendido en el número de casos, pero también en la relación de casos entre fallecidos, y le confiere una letalidad del 5%, superior a lo que hemos visto del 3.17%, que es la letalidad del país, que ha estado entre 3.30, 2%, la letalidad nacional que se ha estado moviendo en las últimas semanas. Pero El Paraíso, y al igual que el departamento de Olancho, tienen una letalidad del 5%, y vean cómo en los reportes diarios de SINAGER se encabeza el número de fallecidos. De hecho, hace 48 horas el departamento del Paraíso reportó 10 decesos en un día de procesamiento de pruebas, y recordamos también que se dio un reporte 72 horas atrás de 19 fallecidos. Al igual está ocurriendo esa misma condición en el departamento de Olancho. O sea, una infraestructura hospitalaria, una capacidad hospitalaria con poca respuesta a nivel nacional, esto fundamentalmente en las regiones del país, que hace que se vuelva más vulnerable la atención y que el riesgo de complicación y de fallecer sea aún mayor, ya que no podemos dar toda la atención requerida. Esto ha sido un análisis producto de lo que hace el grupo de investigación de CAMI. CAMI con su servicio de CAMI Online, 8731-3195. Son los 8 dígitos de distancia para mejorar tu estilo de vida. Coronavirus al Día. La información en la mano de los expertos. Aquí con Mi Médico, les presentamos el tema de la semana. Estamos ya de vuelta y muchas personas nos consultan sobre el medicamento a utilizar en esos trastornos articulares, cuando ya hay desgaste de las articulaciones, cuando producto de los años
o la condición del sobrepeso, la obesidad que hace que se desgasten esas articulaciones, ¿qué se puede tomar? Pues existe el EPA Plus Articare, que es un compuesto que está básicamente formado por el colágeno, el ácido hialurónico que le da la lubricación a las articulaciones y que aparte o adicional trae el compuesto con vitamina C y magnesio, que es un energizante favorable para pues provocar esa energía que usted necesita para realizar sus actividades diarias. Cuando hay dolor o hay inflamación ya a nivel articular, usted necesita la glucosamina y el condroitín. Eso lo encuentra con una formulación de EPA Plus intensivo. ¿Cómo se puede utilizar? Pues diluye en una copa medidora, una copa en polvo es la presentación del frasco, usted lo diluye en un vaso de agua y lo toma una vez al día. Eso lo puede tomar por promedio de 3 meses. Lo puede tomar personas con hipertensión, personas con diabetes. No se va a alterar sus condiciones de base y no interactúa con otros medicamentos que usted puede estar tomando. Recuerde, EPA Plus Articare es el que trae el colágeno, el ácido hialurónico, y si hay ya inflamación, utiliza el EPA Plus intensivo. Usted lo encuentra en diferentes farmacias como Punto Farma. También puede ser ese pedido de el EPA Plus Articare o intensivo a través de su servicio a domicilio. Hoy vamos a platicar, a conversar en esta consulta saludable sobre las complicaciones post-COVID-19. Es importante conocer de que posterior a la enfermedad, el después de haber cursado una fase viral o una fase pulmonar o tuvo la fase 3 que fue la tormenta de citoquinas, usted puede tener complicaciones posteriores. Cuando ya pudo haber cantado victoria, cuando ya creyó que esto había terminado, mucho ojo, atentos a lo que vamos a comentar en esta mañana, pero queremos también llevar esa orientación. Sabemos y nos preocupa sobremanera lo que hemos estado viendo en relación a que hay un incremento de personas circulando en las calles producto de que ha habido una reapertura de la economía, pero no vemos la responsabilidad directa del consumidor al salir de casa. ¿Por qué? Porque uno de los métodos más importantes en la protección para evitar contagios dentro de las medidas de bioseguridad es el uso correcto de la mascarilla. La mascarilla es una barrera. Si bien es cierto, no previene el virus en un 100%, pero sí logra hacer un aislamiento de las zonas donde más frecuentemente se introduce el virus, que es por su nariz o por su boca. Pero un uso inadecuado de la mascarilla, más claro está que no portarla es todavía mucho más riesgoso para que usted se pueda contagiar en este momento. Pero el uso inadecuado de la mascarilla también puede provocarle a usted que el virus pueda ingresar, aunque usted crea o se sienta con la seguridad de portarla. Pero el hecho de la manipulación de la mascarilla, de los procedimientos que deben de seguir, aunque parezca sencillo, aunque parezca redundante estar hablando casi 5 meses posteriores de la llegada del COVID-19 al país, consideramos que esto es oportuno, estos consejos, el cual los conversaremos en esta mañana con la doctora Nancy Murillo, que nos ilustrará sobre el uso correcto de la mascarilla para que posteriormente hablemos de las complicaciones vasculares post-COVID-19. Bueno, doctor, como usted lo mencionaba, pues el uso correcto de la mascarilla es algo fundamental en este momento de la pandemia. Pues quiero mencionar que hay diferentes tipos de mascarillas. Están las mascarillas quirúrgicas, están las mascarillas ya más para uso médico, que pueden ser las KN95 o idealmente las N95. Y también pues están las mascarillas de tela, las cuales hasta el momento no se recomienda mucho su uso porque la capacidad de filtro es casi nula. Entonces, respecto a las mascarillas quirúrgicas que tenemos son estas, ¿verdad? Pueden ser con elástico o pueden ser con tiras. Las de tiras pues se colocan en la parte posterior de la cabeza, se amarran. Estas, que son de elástico, pues solo se colocan detrás de la oreja. Algo que tienen que tener muy presente es la forma en cómo se la van a colocar. Primero que todo, al momento de utilizar la mascarilla, sus manos tienen que estar limpias. Usted tiene que realizar el lavado de manos o si no cuenta con agua y jabón, pues puede desinfectarlas con gel. Una vez ya teniendo limpias las manos, pues va a agarrar la mascarilla,
todas las personas que han podido utilizar mascarillas quirúrgicas saben que tienen una tira de metal. La tira de metal, pues la función que tiene es dar forma a la nariz. ¿Por qué? Porque la idea de la mascarilla es formar un sello. Entonces, al momento de colocar la mascarilla, ustedes se las colocan detrás de la oreja, forman el arco de la nariz, ¿verdad? Y lo ideal es que cubra hasta la parte de abajo de la barbilla. Ya ahí se forma un sello completo. Entonces, y la forma correcta es la parte con color hacia afuera. Como ven, tiene dos colores, un blanco y el azul. Entonces, la parte azul va para afuera y la parte blanca, pues, hacia adentro. Entonces, se da la forma a la tira de metal y ya, pues, tiene un sello correcto. La capacidad de filtro, pues, en algunos depende mucho de los fabricantes, de las capas que tenga la mascarilla, ¿verdad? Pero sí se sabe que las mascarillas quirúrgicas sí tienen filtro, pero la capacidad de filtración es menos que las KN95 o las N95. Aquí tengo otro tipo de mascarilla. Esta es la KN95, que como ven, aquí también en la parte superior, pues tiene la tira de metal, para lo que ya les había mencionado, ¿verdad? Se coloca en el puente de la nariz y pues se da la forma. Y luego también esta es de elástico, se coloca el elástico en la parte posterior de la oreja y la idea es que forme el sello, ¿verdad? Las mascarillas no tienen que bajarla, no tienen que subirla como diadema. Siempre que la vayan a manipular, que lo ideal es que ustedes se la coloquen con las manos limpias y luego durante todo el día no tocarla, porque recuerden que la función es proteger sobre el virus. Entonces, si ustedes tienen contacto con alguien y caen partículas y ustedes la tocan y luego no se lavan las manos, pues fácilmente se pueden contagiar aunque anden con mascarilla. Entonces, y una vez que ya transcurre el tiempo, ustedes salen, ¿verdad?, de su casa, andan con la mascarilla y luego regresan, la forma correcta de retirarla es siempre tocándola del elástico, nunca de la parte de enfrente, por lo mismo que ya les mencioné. Entonces ustedes se la van a retirar de una oreja del elástico y luego de la otra. Bueno, estas mascarillas, las KN95 y las N95, se pueden reutilizar. Las mascarillas quirúrgicas no. Las mascarillas quirúrgicas solo se van a utilizar una vez y luego ustedes cuando lleguen a su casa las tienen que desechar en una bolsa, la bolsa la amarran y la desechan. En cambio estas y las N95 pues pueden ser reutilizadas máximo 5 veces siempre y cuando el periodo de utilización en cada día no exceda de las 8 horas. Si excede de las 8 horas pues es poco recomendable. También tienen que tener muy en cuenta que las mascarillas no se deben mojar, ¿verdad? No deben ensuciarse. Si una mascarilla se rasga o se ensucia, pues ya, aunque sea N95 o KN95, lo ideal es desecharla. Entonces, si ustedes tienen una mascarilla que la utilizaron, por ejemplo, 6 horas y está en perfecto estado, ustedes lo que pueden hacer para volver a reutilizarla es, la van a retirar, ¿verdad? Siempre de los elásticos, la retiran y lo que pueden hacer es colocarla en una bolsa de papel en un lugar donde le pueda dar el sol. Entonces, tiene que pasar alrededor de 72 horas para que ustedes puedan reutilizar esta mascarilla. Entonces, ¿qué pueden hacer? Bueno, pueden tener mascarillas por días. Por un ejemplo, ustedes se colocan esta mascarilla el lunes, ¿verdad? Llegan a su casa, se la retiran, la observan que está limpia, que no tiene ningún daño, la colocan dentro de una bolsa de papel, en un lugar donde nadie la vaya a tocar y pues que le pueda dar el sol preferiblemente, ¿verdad? La dejan por 3 días, entonces tienen una mascarilla para el lunes, una para el martes y una para el miércoles. Ya cuando llegue el jueves, ustedes pueden volver a utilizar la mascarilla del lunes, ¿verdad? Y así sucesivamente con los demás días de la semana. Entonces, no se recomienda que sean en bolsas de plástico. ¿Por qué? Porque las bolsas de plástico con el calor se puede formar vapor y el vapor puede dañar la mascarilla. Entonces, por eso no se recomienda. Otra consideración, pues, es siempre, después de manipular las mascarillas, igualmente lavarse las manos. También algo que me gustaría mencionar mucho, que se ve también en la población, es el uso de guantes. El uso de guantes, la verdad es que no está muy recomendado porque a las personas les da una falsa sensación de seguridad. Entonces, las personas pueden andar con los guantes, pueden andar manipulando diferentes superficies
y inconscientemente se pueden tocar las mucosas, se pueden retirar la mascarilla y tal vez está contaminado. Entonces lo ideal siempre es el lavado de manos o la desinfección con gel. Interesantes consejos en este momento que a usted le está tocando salir a trabajar, muy probablemente porque su empresa se aperturó o le toca salir de casa. Y un uso adecuado de la mascarilla puede prevenir en gran porcentaje el hecho de evitar contagios. Y vea usted cómo sí hay mascarillas que pueden reutilizarse. Y espero que hayan tomado muy en cuenta estos consejos de cómo de manera segura usted pueda habilitar después de 3 días del uso de una mascarilla como la KN95 nuevamente poderla emplear. Esos consejos a usted le servirán porque el mejor método para evitar no enfermar del COVID-19 es tomando en cuenta todas las medidas de bioseguridad. Recuerden una cosa, el virus, el COVID-19 está ahí a la espera, al acecho de que usted cometa el primer error para poderse introducir en el organismo. Y por eso las técnicas de prevención deben de continuarse efectuando día tras día. Igual la desinfección, si sale de casa 5 o 10 veces, pues 10 veces se va a tener que bañar. 10 veces va a tener que cambiarse de ropa para poder ingresar a su hogar, para proteger a sus seres queridos que pueden estar siendo objeto de una vulnerabilidad si llegan a enfermar al virus por las condiciones de las comorbilidades o edades mayores de 60 años. Ahora entramos al tema, a describir lo que se ha descubierto en los últimos días a través de estudios sobre la afectación post-COVID. Y es que hay un estudio que ha sido publicado en la revista de JAMA Network sobre la importancia que tiene esta condición. Un estudio halla que el 78% de los pacientes recuperados de COVID-19 desarrollan afecciones cardíacas. Para comprender mejor la prevalencia, el alcance y el tipo de secuelas cardiovasculares, un grupo de investigadores del Hospital Universitario de Frankfurt, en Alemania, examinó proactivamente a pacientes con infecciones recientes documentadas de COVID-19, utilizando marcadores serológicos de lesión cardíaca e imágenes a profundidad altamente estandarizadas como la resonancia magnética cardiovascular. En el estudio prospectivo observacional de corte publicado en esta revista se identificaron a 100 personas recientemente recuperadas de la enfermedad con registro de COVID-19 certificadas a través de pruebas de laboratorio de ese Hospital Universitario de Frankfurt en un tiempo de abril a junio del 2020. ¿Qué hallazgos se encontraron? Se demostró la afectación cardíaca en 78 pacientes de 100, que representa lógicamente el 78%, e inflamación del miocardio. ¿Qué es el miocardio? Es el músculo del corazón. En un 60% había inflamación. Independientemente de las condiciones preexistentes, la gravedad y el curso general de la enfermedad aguda y tiempo del diagnóstico original, o sea, sin importar las condiciones o las comorbilidades que tenían las personas, se encontró en los diferentes grupos de estudio la afectación cardíaca. De los 100 pacientes incluidos en el estudio, 53 eran hombres, 47 mujeres y con una media de edad de 49 años. Personas económicamente activas, personas jóvenes que se vieron afectados por una alteración cardíaca. El intervalo de tiempo medido entre el diagnóstico del COVID-19 y el estudio fue de 71 días. O sea que la mayoría de las personas tenían más de 2 meses ya de haber sido dados de alta, de pacientes superados de la enfermedad. Y miren ustedes qué dato tan más importante. El 67% se recuperó en el hogar y el 33% requirieron hospitalización de estos 100. O sea, que se encontró una afectación cardíaca en el 78%, pese a que la enfermedad transcurrió como aparente enfermedad leve. Un 78% de estas personas que se recuperaron tuvieron afectaciones cardiovasculares. La inflamación del miocardio, o sea, la inflamación del corazón, se encontró en el 60%. 6 de 10 personas que tuvieron el COVID-19 y fueron objeto de este estudio, se les encontró inflamación del miocardio. Segunda afectación encontrada fue la cicatrización regional y el realce al pericardio.
Vean ustedes que coincide este tema con relación a lo que tenemos planteado el día de hoy. Este estudio, recientemente publicado en una de las revistas más prestigiosas del mundo, como es JAMA, donde hace 48 horas se dio esta descripción, y vean ustedes lo delicado que se convierte este tema. ¿Por qué? Bueno, nosotros que hemos ya librado esta enfermedad y que estamos en una fase de recuperación y que hemos dado negativo para COVID-19, no nos podemos confiar. Porque ven ustedes que 71 días después, en promedio, las personas comenzaron a manifestarse o se encontraron afectaciones vasculares del COVID-19. Cuando usted cree que ya cantó victoria porque ha salido de la enfermedad, sí, venció la fase viral, venció la etapa aguda del COVID-19, pero hay una segunda y tercera fase. Post-COVID, entonces, la segunda fase es una fase subaguda, es posterior de ese tiempo de los 21 días que ahora cursamos. En mi caso personal estoy en el día 22, ya negativo, a 14 días posteriores al diagnóstico, pero no me puedo confiar todavía. Y usted tampoco se puede confiar si ya tuvo COVID, porque como ven este estudio, hubieron 67 personas que llevaron el curso de la enfermedad en casa, o sea, aparentemente llevaron una presentación de la enfermedad de condición leve. ¿Y entonces por qué? Llevando una condición leve o moderada, que incluirá el 80% de todos los casos a nivel mundial y nacional, también se puede ver representado esa estadística. ¿Por qué sí se da afectaciones a nivel cardíaco? Porque hay marcadores inflamatorios como la alteración que hay de la proteína C reactiva, la alteración que hay de la velocidad de eritrosedimentación, la alteración que hay de una enzima que se llama LDH, la deshidrogenasa láctica, el aumento de la ferritina. Esos son marcadores inflamatorios que tienen como consecuencia la formación o predisponer que la coagulación a usted se le altere y que se le formen microcoágulos, descritos como trombos, pequeños microtrombos a nivel del torrente sanguíneo, a nivel de sus arterias y venas. Un trombo es la formación de un coágulo en la sangre. Cuando ese coágulo está compuesto de ¿qué sustancias? Hay glóbulos rojos, hay plaquetas. O sea, la inflamación, estas alteraciones que usted las puede encontrar a nivel laboratorial, estas alteraciones a usted le pueden dar la predisposición que a través de la activación de cascadas inflamatorias, como la que ustedes han escuchado ya de interleucina 6, estos predisponen a que la coagulación se altere. No solamente es la propia inflamación como tal, que si tengo una fase inflamatoria, muy probablemente me va a inflamar los pulmones, que es el área o el órgano más afectado posterior a lo que puede ser el alojamiento del virus en su nariz o en su boca. Ese virus puede descender y ubicarse a nivel pulmonar. Es el virus propiamente el que provoca las manifestaciones pulmonares una vez que ha ingresado a esta área. Pero comienza una reacción inflamatoria que se desencadena, producto de que esas enzimas están alteradas. Entonces, usted puede pronosticarse una forma de complicación, puede predecirse una forma de complicación. Sí se puede. ¿A través de qué? A través de realizar las pruebas mencionadas anteriormente de manera temprana. Si hay una alteración inflamatoria, eso le va a predisponer a usted que se le altere la coagulación. La coagulación se va a alterar, la formación de trombos necesitan el condimento original. Ese condimento es los marcadores inflamatorios activos. Y una vez que ese trombo o ese coágulo en la sangre se desplace, va a viajar como lo que llamamos émbolos, que van como ese glóbulo rojo que se va moviendo y usted está viendo en la pantalla. Eso es lo que se va dando. Ahí va el coágulo que ya se ha desplazado como un émbolo y se va a ir a localizar a sitios precisos como las arterias o venas pulmonares. Si se ubica ahí, entonces ¿qué es lo que va a causar? Una tromboembolia pulmonar. Trombo, el coágulo; émbolo, el desplazamiento del coágulo.
¿Dónde? Ubicado en una arteria o en una vena. Y eso a nivel pulmonar hará una obstrucción. Es como que usted se tome una carretera y no permita que haya flujo vehicular o flujo de tránsito. Cuando se obstaculiza, cuando hay un obstáculo a nivel del paso de la sangre para irrigar esos tejidos, lo que va a ocurrir es que se darán un infarto. Infarto es la muerte de un tejido producto de la reducción de la oxigenación, y el oxígeno va viajando a través de la sangre. Entonces, es muy importante que sepa usted que esa alteración de coagulabilidad que se puede dar es producto de procesos inflamatorios que estimularán para que se formen esos coágulos. En estos pacientes, en el estudio, se pudo verificar que no habían tenido, en su mayoría, un medicamento anticoagulante. Y se dio esas afectaciones. No se utilizaron antiinflamatorios porque no todos se contaron con la posibilidad de hacerse un estudio de marcadores inflamatorios. Pero usted puede predecir todo esto. Alguien que no se haya hecho los marcadores inflamatorios y que tuvo COVID no puede estar seguro que no le puede ocurrir lo que le aconteció a estos pacientes en Alemania, a estos 100 pacientes, porque si no se les pudo determinar si existió o no inflamación, posterior al COVID, usted puede tener este tipo de complicaciones. ¿Cómo puedo yo predecir esta condición? Si bien es cierto, en Alemania les hicieron resonancia magnética a todos estos 100 personas que fueron sometidas al estudio, pero nosotros podemos hacer datos indirectos para buscar esa complicación indirecta o esa posibilidad que hoy que usted celebra que se salvó del COVID no lo lleve a una complicación. ¿Cómo podemos darnos cuenta si existió ese proceso? Es a través de buscar en los marcadores inflamatorios un grado de actividad todavía de la enfermedad. Hay personas en las cuales después de un mes de haber tenido COVID-19 siguen teniendo la proteína C reactiva alterada, siguen teniendo la ferritina alterada, siguen teniendo la LDH alterada, siguen teniendo la velocidad de eritrosedimentación alterada. Entonces, cuando nosotros vemos que existe eso, la predisposición o la posibilidad de haber tenido una afectación pulmonar es sumamente alta. Vean ustedes que a través de estos estudios de tomografías de tórax, por ejemplo, usted puede identificar que existe una lesión, aunque no haya tenido síntomas. Su sistema inmunológico, su sistema de defensa puede provocar que usted no sienta ninguna alteración. Y al no sentir ninguna alteración, no significa con ello que usted no haya tenido una complicación. Por eso es bien importante que nos empoderemos del conocimiento y que la comunidad médica no pase desapercibido el que tenga usted un síntoma clásico que no vaya a llegarse a complicar. Y por sobre todo, y no vaya a tener una complicación 1 o 2 meses después. Si hay marcadores inflamatorios, la Sociedad Americana de Cardiología plantea, por ejemplo, que si hay alguna alteración que se haya descubierto de inflamación, hay que dejar a la persona con anticoagulantes, porque eso va a destruir, va a hacer lo que se llama lisar, eliminar lo que es el coágulo. Eso es lo que hace un anticoagulante, de los cuales hay muchas opciones y que ya están planteadas en las guías de manejo del COVID-19. ¿Usted puede utilizar antiagregantes plaquetarios? Sí, pero solo bloquea una vía. Recuerde que los antiagregantes plaquetarios van a evitar que se formen grumos de plaquetas, que esos son parte de los componentes de los coágulos, pero no son todo lo que compone un coágulo, no todo es plaquetas. Entonces, solo podrá intervenir parcialmente en el ataque de la condición de la formación del coágulo. Entonces, ¿cuál es un antiagregante plaquetario? Es la aspirina. La aspirina sirve para evitar que se formen plaquetas, que se acumulen plaquetas y que vengan a favorecer la formación del coágulo. Pero es muy importante que sepa que si usted utiliza un anticoagulante, está bloqueando todas las vías, va a atacar la formación directa del coágulo, o sea, va a eliminar la formación del coágulo y no una parte como se puede dar con el uso de la aspirina, que si bien es cierto, en las personas que tienen un alto riesgo de complicación por COVID, ya sea porque sean adultos mayores, ya sea porque sean hipertensos o sean diabéticos, sí hay estudios que apoyan
el uso de manera profiláctica de la aspirina, sabiendo que hará un bloqueo parcial o evitará que las plaquetas se junten alrededor del coágulo y que sea un elemento más que favorezca la formación del mismo. Es importante que usted no se confíe. El mensaje de hoy, con este análisis de complicaciones cardiovasculares post-COVID-19, le dicen que usted puede complicarse 1 o 2 meses después, como se dio en este estudio. Una vez que su corazón esté inflamado, puede tener manifestaciones de lo que se llama insuficiencia cardíaca, que es la incapacidad del corazón para poder bombear toda la sangre del cuerpo. Es muy importante que sepa de que puede comenzar con cansancios al caminar, puede sentir que el aire le hace falta, y eso fue 1 mes después de haber tenido COVID. Y dice, quedé con los nervios o quedé alterado mi sistema emocional y por eso siento que me falta el aire. No, cuidado, eso puede ser un signo de manifestaciones de complicaciones cardíacas o las mismas pulmonares que se pueden dar post-COVID. Recuerde, insuficiencia cardíaca puede ser la forma clínica de manifestar esa alteración, incapacidad del corazón para poder bombear la sangre a las diferentes partes del cuerpo. Recuerde, es importante que usted no se tome la enfermedad con ligereza. Igual la comunidad médica, es obligatorio que le pidan esos marcadores, que le hagan un hemograma. Saben que los linfocitos bajos, por ejemplo, son un factor de mal pronóstico en la enfermedad. En un simple hemograma, linfocitos menores de 1500 son un punto que le puede dar que esa persona se puede complicar, un punto pronóstico. Y usted va a intervenir porque el virus comienza. Recuerde, la fase aguda tiene un término de 21 días. Si usted detecta 7, 8 días, todavía le quedarán 13 días, 14 días más en la supervisión de esta persona. Si bien es cierto, si lo encuentran con síntomas leves, no nos podemos confiar. La confianza puede hacer que nos relajemos y creamos que ya como los exámenes iniciales salieron normales, no va a pasar a más. Mínimo 4 o 5 días después tiene que volverse a hacer los marcadores inflamatorios para determinar que esa fase viral ya transcurrió sin que le haya dejado una afectación. Agradecemos a todos ustedes por todas las comunicaciones que realizan. Recuerden, al concluir este programa, todos los mensajes que usted ha girado a través de las redes sociales tienen su respuesta individual. Por eso no deje de comunicarse con nosotros para poder dar respuesta a las diferentes interrogantes que usted pueda tener en este momento. La conclusión de lo que ocurre en la parte vascular es que, pese a haber sobrellevado la enfermedad, usted debe de estar muy atento y que si tuvo una fase de inflamatoria ya demostrada, los estudios establecen de que debe de utilizar una anticoagulación en promedio de 30 a 45 días. Una anticoagulación que no se la puede recomendar usted, que debe ser su médico el que con criterio deberá de definir cuál es el anticoagulante ideal para su caso y cuánto es la dosis que se debe de emplear. En este momento hemos conversado sobre las complicaciones vasculares. Vamos a una breve pausa comercial y retornamos. Este fue el tema de la semana en Aquí con mi médico. Quiero anunciar el ganador del día de hoy. Es el señor Luis Miguel Ruiz. Bueno, quiero agradecer a todos por sus participaciones y los esperamos el próximo fin de semana en una nueva edición de Aquí con mi médico. Que pasen un feliz fin de semana. La hinchazón abdominal, la sensación de molestias por la llenura, eso se puede resolver con Gasbec. Gasbec es la solución, es ponerle un alto a ese malestar. Usted puede consumir Gasbec, cuya presentación permite en su formulación de 125 miligramos que usted pueda tomar hasta 4 tabletas al día, con una recomendación de tomar una tableta después de cada comida o al momento de dormir o ir a descansar. Recuerden,
adiós a los gases con Gasbec. Muy agradecido por esa oportunidad que nos ha dado y nos ha permitido a través de Aquí con mi médico de poder llevarle esa orientación, cuyo objetivo está implícito que usted pueda tomar las mejores decisiones. Y al grupo médico que está al frente de esta batalla del COVID-19, empoderarlo de nuevos criterios, de nuevos avances para la toma de decisiones. Importante recalcar también de que debemos de individualizar, debemos de personalizar el tratamiento de cada uno de las personas que han enfermado con COVID-19. Saber que hay medicamentos como la terapia maíz, que es exclusivamente para personas que cursan una fase viral, que cursan con síntomas leves, pero que el criterio médico debe de prevalecer en función a la dosis, en función de tener que adicionar un medicamento más a esa terapia, porque puede estar cursando ya con una fase inflamatoria, porque puede estar cursando con una fase pulmonar en ese momento y requerirá ese tratamiento de maíz AAA. Es el reforzamiento de esa terapia, porque hay datos inflamatorios que nos están diciendo comience a cortar esa condición, porque si no el paciente, si no se complica en la fase aguda, posteriormente, como ustedes pudieron apreciar, este estudio sumamente interesante del cual hemos hablado en esta mañana puede darnos complicaciones hasta 2 o 3 meses después. El actuar de manera temprana evitará que nosotros nos compliquemos y usted no se confía porque solamente tuvo fiebre o porque tiene pérdida del gusto, le duele la cabeza. Tiene que acudir para solicitar una evaluación que le ayude a usted a poder solventar esa condición y que le indiquen los exámenes necesarios para saber que en la fase aguda no se va a complicar y que posteriormente de igual manera no va a tener ninguna repercusión después de haberse recuperado de esta enfermedad. Su consulta en este momento ha terminado, pero queda programada ya para que el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana nos volvamos a encontrar en un programa más de Aquí con mi médico. Que tengan una feliz semana.